Gloria a Dios. Pueden pasar, dar un fuerte aplauso al Señor. Amado, antes que usted tome su asiento, yo sé que hay algo que ha estado en mi corazón, inclusive antes del último culto internacional o último culto unido que hicimos con la mañana y estuve ministrando, y era respecto de batalla espiritual o bajo ataque. Estamos bajo ataque constantemente, y voy a agarrar algunas cosas del mensaje. No sé si usted se recuerda cómo fue hace 2 domingos, lo que se habló, 3 domingos, los puntos que hablamos. ¿Quién se recuerda? Ya nadie se recuerda, ¿no? Es importante. Yo me recuerdo antiguamente, cuando era de la edad así de Romeo, más o menos, iba a la iglesia. La mayoría de los hermanos, hermanas tenían su cuaderno, así como está la hermana Rocío, con su cuaderno de anotaciones. Hoy en día está bien, la iPad está, el celular, pero no recomiendo el celular porque te distrae, te llegan mensajes, te llegan notificaciones que te sacan. Pero es importante porque uno después las puede volver a estudiar o poder analizar. Igual el diácono Jorge ahí lo sube en YouTube, no sé cuántos ven el culto nuevamente, pero es muy importante que podamos rever, que podamos alimentarnos nuevamente. Y yo hablé un poco sobre lo que era la batalla espiritual, y vamos a dar algunas continuidad a eso. Vamos ahí a Efesios capítulo 6, Efesios 6, versículo 10. Amén. Si está allí, dice amén. El tema ese domingo fue batalla espiritual. Hoy vamos a cambiar el tema, es bajo ataque. Estamos bajo ataque, pero tenemos que aprender a discernir cuál es el ataque que estamos atravesando o qué es lo que estamos atravesando, si realmente es un ataque, porque hay personas que tienden a endemoniar a todos y todos por nada. Entonces hay que tener discernimiento. Amén. Efesios 6:10. Vamos a leer hasta el 13. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, estar firmes. Amén. Cierra tus ojos. Señor Dios Padre, en tu presencia, Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor. Agradecemos porque tu Espíritu Santo, tu presencia está aquí, porque tú te manifiestas, Señor, porque es tu gracia, es tu misericordia, es tu amor, es tu favor, Señor Padre amado, que nos permite estar de pie, que nos permite estar aquí en tu casa, cultuarte. Es un privilegio, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, estás haciendo y aún harás en nosotros, Señor, oh Dios. Padre, continúa ministrando, continúa, Señor Padre amado, tratando con cada uno de nosotros. Continúa, Señor, confrontando, que tu palabra venga a traer luz a nuestra vida en esta noche, que venga a traer, Señor, oh Dios, Padre amado, conocimiento, que venga a traer vida, que venga a confrontarnos si es necesario, que venga, Señor Padre amado, Señor, a fortalecernos, que venga, Señor, a traer, Señor, oh Dios, Padre amado, y a cumplir el propósito por el cual es enviada, Señor, oh Dios, Padre. En el nombre de Jesús oramos desde ya, Señor, oramos para que todo sueño, Señor, se vaya en el nombre de Jesús, para que toda distracción en la mente se vaya, para que, Padre Celestial, todo aquello que el enemigo quiera poner en la mente, todo lo que el enemigo quiera provocar por medio de distracciones, Señor, oh Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos y no aceptamos, Señor, porque queremos, Señor, oh Dios, recibir
alimento y palabra tuya, Señor, en esta noche, Señor. Padre, una vez más te pido que me tomes, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Sujeto mis emociones, Señor, sujeto mi vida, mis pensamientos, mis labios a la dirección de tu Espíritu Santo. Que nada de lo que yo hable o diga parta desde la emoción, oh Dios, humana, Señor, sino que sea lo que dice tu palabra. No sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu que habita en vosotros. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. El versículo 10 comienza diciendo: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Note usted que dice fortaleceos en Él. ¿En quién dice que nos fortalezcamos? ¿En quién nos fortalecemos? Y en el poder de su fuerza. No dice en tu fuerza. No dice fortalécete en tu fuerza. No dice fortalécete en tu conocimiento. No dice fortalécete en tu experiencia. No dice fortalécete dependiendo de cómo esté tu estado emocional en el día. Sino que dice fortaleceos. El apóstol Pablo hablando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces tenemos que tener claro algo, hermano. Dentro de aquí del capítulo 6 vamos a ver el apóstol Pablo diciendo que hay el día malo, viene el día malo. Hay un día malo para el creyente, hay un día malo para la iglesia del Señor. No es todo flores, no es todo rosa, no es todo es un mar hermoso, sino que hay dificultades, hay tormentas, hay momentos de aflicción, hay momentos donde nosotros podemos sentirnos que estamos andando sobre hielo. Y que cualquier momento ese hielo se rompe y nosotros nos hundimos. O puede ser que sintamos en ciertas temporadas de nuestra vida que estamos atravesando por ciertas tormentas y tememos humanamente, porque es normal sentir temor. El problema es que dejamos que ese temor invada nuestra vida y por lo tanto toma el control de nosotros. Y cuando el temor toma control de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Primeramente nos limita, no podemos hacer nada, nos viene una desesperación, nos paraliza. El temor muchas veces paraliza a la persona. Yo me he deparado muchas veces, no sé cuántos, cuando hay un yishin, hay un temblor, ¿qué es lo primero que hace? Yo he visto personas que reaccionan, corren, se mueven, como también he visto personas que se paralizan. Y eso es terrible. Para el que corre por lo menos es terrible, porque mientras ya yo estoy en la puerta ya se quedó uno ya y tiene que volver. Entonces el día malo viene, el momento de aflicción viene. Por eso el apóstol Pablo dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, primer punto, ¿dónde nosotros estamos fortaleciéndonos? ¿Dónde nosotros estamos buscando fuerza? ¿En quién nosotros nos estamos apoyando? ¿En quién nosotros estamos buscando consuelo, fortalecimiento? Siendo que la palabra nos manda a fortalecernos en el Señor. Es allí donde usted y yo tenemos que buscar fortalecimiento. Es allí donde usted y yo tenemos que buscar, porque hay temporadas, hermano, va a haber temporadas donde el ataque no es imaginario. El ataque no es algo que usted se lo imaginó, es algo que se siente, es algo que se percibe, es algo que se puede volver constante en nuestra vida. Amén. Entonces es allí donde usted y yo a veces podemos preguntarnos qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa. Esto no era así, no es normal. Y muchas veces esa es nuestra pregunta, y a la vez no es la pregunta correcta, no es lo que nosotros deberíamos preguntarnos, porque entendemos que hay un ataque de parte del enemigo. Hay un ataque, hay un ejército, hay huestes espirituales de maldad que se están movilizando, que están en movimiento para destruir nuestra vida, para destruir la vida del cristiano. El enemigo no está preocupado con lo que ya tiene bajo su poder, porque la palabra dice que el mundo yace bajo el dominio del diablo. El mundo yace
pase bajo el dominio. Entonces, Él no está preocupado con aquellos que ya están bajo su dominio. ¿Qué entendemos por dominio? Dominio es un territorio, un lugar donde alguien ejerce autoridad. Entonces, donde el diablo ya tiene dominio, es decir, tiene autoridad, Él no se preocupa. Y es por eso que en la anterior administración yo comencé hablando de la frase célebre de C.S. Lewis, que dice lo siguiente: cada territorio, cada espacio de cada terreno, cada fracción de segundo es reclamada por Dios y por Satanás. Constantemente hay un reclamo territorial. Dios reclama lo que le pertenece y el diablo reclama aquello que quiere poseer. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta correcta, hermano: ¿qué tipo de ataque estoy enfrentando y cómo debo responder? Más que usted preguntarse qué está pasando, tiene que preguntarse qué tipo de ataque es lo que estoy enfrentando y cómo debo responder a ello. Me recuerdo cierta vez hace, qué sé yo, sería ya tengo 36, 16, hace unos 21 años atrás, más o menos me recuerdo, estábamos finalizando la oración, porque en Toyota hasta el día de hoy hay oración en la mañana los domingos. Su círculo de oración es los domingos en la mañana, los miércoles van al monte a orar y los domingos orar. Y me recuerdo que hace 21 años atrás había la oración de domingo, y al finalizar la oración siempre hay una palabra traída ya sea por un presbítero, por un anciano, por alguien que esté allí encargado. Y me recuerdo que habló acerca de los dones. Habló un poco de los dones, de cuán importantes son los dones en la iglesia, de que los dones se manifiesten para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Y ya me recordé quién fue el que habló, fue el pastor Toshio. El pastor Toshio, me recuerdo que hablaba y habló sobre eso, y me recuerdo que hizo una pregunta interesante y dijo: ustedes, los que estábamos ahí presentes, dijo: ¿cuál don cree que es más importante y necesario para la iglesia? Yo era uno de los pocos jovencitos que estaba ahí, porque la mayoría le gustaba dormir, le gustaba el game, le gustaba esto. Y yo siempre fui enseñado a orar, a buscar al Señor. Y también muchas veces me obligaban a ir también. Hay que ser sinceros también. Y recuerdo que estaba ahí porque no era la gran cosa. Estaba ahí y recuerdo que yo di el paso. Dije: yo voy a responder esa pregunta, está fácil. Dije: está facilísima. Y recuerdo que di un paso así valiente y le dije: pastor, yo creo que el don más importante que la iglesia necesita es el don de profecía. Y él me mira y dice: bien, hijo, dice. ¿Quién más? Alguien más responde, alguien más dijo otra cosa. Y yo quedé insatisfecho porque no me dio la razón. Me dijo: está bien, pero no me dijo que era lo correcto. Y después que él hubo preguntado a varios, él dijo: el don más importante, más que una profecía, porque hasta el diablo usa profeta, el don más importante que tiene que tener la iglesia y que tenemos que tener nosotros como cristianos es el don de discernimiento. Aprender a discernir, porque usted puede tener el don de profecía, usted puede tener el don de palabra, pero si no sabe discernir los tiempos, no sabe discernir los espíritus, no sabe discernir la palabra, no sabe discernir la intención con que lanzan la palabra, y es algo que realmente solo el Espíritu Santo te lo da. Hay personas que a veces vienen a mí y consigo discernir la intención del corazón, pero no porque yo tenga esa capacidad, sino porque el Espíritu Santo viene y me dice: hey, eso es mentira. Y cuando uno suncha un poquito más, sí, tiene razón, es mentira, ya confiesa. Pero eso es solo el Espíritu Santo. Entonces, Él nos trae el discernimiento. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué estoy enfrentando y cómo debo responder, debemos nosotros tener discernimiento para poder identificar realmente qué viene de parte del enemigo, qué viene de parte de Dios y qué viene a raíz de mí mismo, de consecuencia de mis actos. Y este de acá es muy importante ser sinceros. Vamos a llegar a ese punto. Es muy importante ser sinceros y humildes para reconocer
que hemos abierto brechas y hemos dejado al enemigo entrar. Entonces nosotros, hermanos, no vamos a reaccionar más emocionalmente, sino que vamos a responder con madurez. Amén. A partir de hoy usted va a responder, cuando usted se encuentre en momentos así, va a responder ya no de manera emocional, sino con madurez. Y usted pueda decirse a sí mismo esto que anoté aquí: discierno, resisto y permanezco. Discierno, resisto y permanezco. Vamos, dígalo conmigo, a ver, para que se les quede, porque ahí ha quedado domingo y ya se lo olvidó ya. Discierne, resisto y permanezco. Una vez más: discierno, resisto y permanezco. Amén. Entonces es importante entender que necesito discernimiento. Entonces tengo que buscar el discernimiento en el Señor. Ahí tengo que pedirle discernimiento. Entonces, primer punto, entendiendo esto, tenemos que nosotros saber nuestra posición como cristianos, saber que se nos ha sido delegada una autoridad. Hay una autoridad sobre mi vida, sobre su vida, que el mismo Señor Jesús nos ha delegado. Si abre ahí en Mateo 18:8, que ahorita lo va a proyectar aquí nuestro hermano Toquijiro, Mateo 18:8, dice, por tanto, 28:18, perdón. Mateo 28:18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra versión dice, toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. ¿Quién tiene toda autoridad? ¿Quién tiene toda autoridad? Jesucristo. A Él se le fue dada toda autoridad. A Él se le fue dada toda autoridad. Él tiene, no hay espacio en el cielo, no hay espacio en la tierra, ni debajo de la tierra, en cual Él no tenga la autoridad mayor. Y eso lo vemos confirmado en el mismo Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1:20, y dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Todo. Principados, potestades, todo está bajo la autoridad del Señor. Amén. Entonces vemos claramente que todo fue sujeto a Él. Lucas 10:19. Ahí Jesús en el Evangelio también nos dice que la autoridad, he aquí os doy potestad de hollar sobre la serpiente y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es el momento en que Jesús estaba enviando a los 70, les dio una comisión de ir y predicar, y Él les dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre la serpiente, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, sobre toda fuerza del enemigo. Y esa orden aún continúa vigente, porque cuando vemos allí en Marcos, el Señor al finalizar Marcos, cuando da la gran comisión, Él dice, id por todas las naciones haciendo discípulos y harán milagros. Estas señales seguirán a los que... Uy, iglesia, falta más Biblia, creo. Estas señales seguirán a los que creen. Creen. Entonces, ¿todos creemos? Los que estamos aquí creemos, entonces amén. Entonces entendemos que la autoridad está en Cristo. Le fue entregada a Él toda autoridad y Él le entregó autoridad a nuestra vida. Entonces cuando usted y yo nos movemos en la autoridad que ha sido delegada a nuestra vida. No es una autoridad a raíz de emoción, no es una autoridad que nos las inventamos del bolsillo, sino es una autoridad, una posición legal
por medio de Jesucristo. Por eso Efesios comienza diciendo, cada punto que habla Efesios, habla de nuestra posición en Cristo. Somos bendecidos con toda clase de bendiciones por medio de Cristo. Por medio de Cristo Él puso a la iglesia cabeza de todo. Por medio de Cristo nosotros estamos posicionados. Por medio de Cristo somos herederos y coherederos. Por medio de Cristo recibimos las promesas de Abraham hoy para nosotros. Es por medio de Él. La autoridad que tenemos es por medio de Jesucristo, hermano. Amén. No es nada por mi nombre, no es nada hijo del pastor Pimpo, por eso tiene eso. No. Es la autoridad que viene de Cristo. Todo lo que hoy tengo, lo que usted tiene, es por gracia y misericordia y favor del Señor. Y también entendiendo eso, que se nos ha sido delegada una autoridad para luchar, para perseverar, para permanecer. Tenemos que entender que la palabra nos dice que somos embajadores de Cristo. Y cuando vemos que un embajador, ¿qué representa un embajador? Un embajador no habla por su propio nombre, sino que habla y representa a un país. No se representa a sí mismo, no representa a su historia de vida, no representa el barrio donde viene. Él representa la historia de un país, de una nación. Entonces, si alguien toca a un embajador, por más que esté en tierra ajena, como recientemente escuchaba a Evo Morales esta semana, estaba pidiendo su pasaporte para poder viajar como embajador, no sé, algo así quería. Porque sabe que cuando nosotros salimos con un pasaporte así, tenemos luz verde, ni siquiera maleta te revisan. Y esta persona, nadie va a enfrentar a un embajador porque entiende que no está enfrentando a una persona, está enfrentando a una nación. Y nosotros, cuando somos embajadores de Cristo, el enemigo no está enfrentando a una sola persona, sino que está enfrentando a la iglesia de Jesucristo, está enfrentando al cuerpo de Cristo, está enfrentando los principios que están en el Señor, está enfrentando la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar posicionados en la autoridad que hay en Cristo. De otra manera no hay forma que nosotros podamos permanecer, y es ahí donde el enemigo empieza a presionar. Y no va a enfrentar tan solamente nuestra personalidad, él enfrenta la autoridad delegada por parte del Señor. Él va a decir lo mismo que cuando se acercó a Cristo. Dice que Jesús estaba ahí, Mateo 4, estaba en el desierto, y se le acercó Satanás y dijo: si eres hijo de Dios. Nota que va directo a confrontar quién era la identidad. Entonces el enemigo va a venir a decir: si eres hijo de Dios, si eres cristiano, si eres esto. Él va a confrontar eso. Enfrenta la autoridad que ha sido delegada por parte del Señor. ¿Cómo es que tienes autoridad? ¿Cómo es que Jesús te ha dado autoridad? Y Él lo dice, hermano. Viene ese pensamiento, viene esa voz a nuestra mente. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos que contrarrestar con la palabra del Señor. Tenemos que entender mi autoridad. Es decir, yo no estoy en mi nombre. Usted no va a reprender al diablo en su nombre. Te reprendo en mi nombre, salte de acá. Porque se le va a hacer la burla, hermano. Se le va a reír en la cara. Usted va a reprender en el nombre de Jesucristo. Va a contrarrestar con la palabra. Cuando el enemigo te dice: eres un pecador, una basura, no sirves para nada, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él nos rescató con amor eterno, que Él nos escogió. Dice que nos llamó de tinieblas a luz. Dice que somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por el Señor. Es la palabra. Es con la palabra. Entonces, un ejemplo claro es David con Goliat. Cuando usted va ahí a 1 Samuel capítulo 17, dice que un hombre amedrentó a todo un pueblo, a todo el pueblo de Israel. Y todos los días salía ese hombre a hacerse la burla. Y todo el pueblo temía. Hasta que un jovencito de 17 años, flaquito, sin experiencia de guerra,
Nunca había estado en una batalla como tal. Sí había peleado contra osos, contra leones, había cuidado el rebaño de ovejas, pero él estaba allí. Cuando vio eso, él fue con la palabra. Este filisteo incircunciso que no tiene pacto con Dios, él entendía su identidad. Él sabía quién era. Él sabía que el pueblo tenía pacto, alianza con el Señor. Entonces el diablo siempre va a atacar la identidad. El diablo va a atacar quién eres, va a atacar tu autoridad, va a intentar restarte, minarte de esa manera. Y nosotros tenemos que tener claro nuestra posición de autoridad, que es en Cristo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Se recuerda que el mundo yace bajo el maligno. Pero el que está en usted y el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Habita en usted, la autoridad habita en usted, porque Cristo mismo es la autoridad. Entonces la autoridad no se siente, hermano. Usted no es que hoy se levantó. Hoy me siento líder. Hoy me siento con autoridad, empoderado, le dicen hoy día, ¿no? Hoy me siento empoderada, dicen las mujeres. No es por sentimiento ni empoderamiento, hermano. La autoridad se ejerce. O a ver los papás, ¿acaso un día se levantan en casa y dicen, hoy no tengo autoridad con mis hijos? No hago nada, no. No es sentimiento, ¿cierto? La ejercen nomás y con gusto la ejercen la autoridad. Y con gusto la ejercen la autoridad, ¿cierto? No es por sentimiento, hermano. No es que, hoy yo siento que tengo autoridad. Hoy no tengo. No. La autoridad es su posición legal en Cristo. No es un sentimiento. Usted tiene que ejercer esa autoridad en Jesucristo. Ahora no va a pegarle al hijo, ¿no? En el nombre de Cristo te disciplino, ¿no? Disciplina con la palabra. Pero entonces, entendiendo eso, hermanos, nuestra autoridad es en Cristo. Hay un pasaje interesante en la Biblia que siempre me llama la atención cuando hablo sobre legalidad del enemigo, cuando hablo acerca de batalla espiritual y de cómo nosotros no tenemos que tener brecha en nuestra vida. Un poquito lo voy a adelantar este pasaje, creo que era para más adelante, pero habla ahí en Hechos 19:13. Hechos 19. Es importante entender. Dice, y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo. Mire esta historia. Algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. No conocían a Cristo, ni en pelea de perro, como decimos allá. Simplemente como Simón el mago vio el poder y dijo, yo quiero eso. ¿Con cuánto lo compro? Estos imitadores, porque una cosa es tener al santo, tener la unción, tener la autoridad, y eso solo se tiene permaneciendo en Cristo. No es tampoco eso de que yo tengo una autoridad, yo tengo una unción especial. La unción es la misma, solo que el Señor la da en diferente medida a cada uno conforme cada quien administre, pero la unción es la misma. Primera de Juan habla de la unción que viene del Hijo y es de Cristo. Entonces estos conjuraron por Jesús, el que Pablo predica. Siguiente. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, eran príncipes de los sacerdotes. Primero habla de ignorantes, ahora habla y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe, los que hacían esto también. Y no solamente eran los vagabundos, habían príncipes también que hacían esto. Hace énfasis en un lugar de autoridad, pero no una autoridad en Cristo.
Es muy diferente la autoridad que viene de Cristo. Es la autoridad que te da un título. Yo no vengo aquí y digo por el poder del pastor que soy, porque el enemigo se me va a reír. Es en el nombre de Cristo. Vamos. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Hermano, yo no sé, quizás algunos no han estado en liberaciones, pero esto es real, esto pasa. Hermano, el espíritu que es del enemigo, los demonios, no están con chiste. Te dice, si usted tiene brecha y tiene pecado, te lo van a tirar en la cara delante de todo el mundo. Por eso es que cuando vamos a liberación decimos: si está bien, venga. Si está mal, no venga. Y yo lo conté un poco ese domingo, conté un testimonio. Mi papá siempre estaba en liberación. Y hoy en día me parece un poco gracioso porque veo personas que andan buscando eso, que pareciera que son cazadores de demonios. Han visto la serie Cazadores de Fantasmas, ¿no? Cazafantasmas, ¿no? Conozco ahí un par que andan ahí cazando demonios, andan buscando en cada cosa. Ay, demonios, demonios. No es así. Tiene que darse eso. Las cosas se dan. No es que yo ande buscando a quién está endemoniado, quién está esto. Yo nunca vi a mi padre salir de casa y decir: a ver con cuántos demonios me topo hoy día. Sucedía. A veces sucedía una liberación. Dios encaminaba. Pero no es que uno se levante y diga: uy, hoy voy a cazar unos 10 demonios. Que es algo serio. A veces nos gusta. A veces lo hacemos ya para... Yo a veces es un morbo. Pero perdemos a veces el temor y la seriedad de las cosas. Y estos tipos eran igual. Yo conozco a Jesús. El diablo conoce a Jesús. Sé quién es Pablo. El enemigo sabe quién es hijo de Dios y quién está en Dios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Entonces es importante discernir. Yo siempre digo, antes de la apariencia, mejor guarde su vida. Porque eso salta. El siguiente versículo para encerrar esta parte. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que él. Hermano, he visto personas hasta rodar y rodar endemoniadas y no parar, con una fuerza descomunal. Así como habla la palabra del gadareno, que nadie podía hacerle frente y que rompían es algo, no voy a decir increíble porque no es lo correcto, es algo que sorprende, porque pueden haber hombres fuertes y no pueden sostener eso. Es serio, es algo serio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer eso, tenemos que tener plena conciencia: quién soy en Cristo y mi autoridad. Y voy a llegar al punto de las brechas. Aguánteme un poquito. Entonces, nos queda claro la autoridad, ¿amén? En quién tenemos nuestra autoridad. Segundo punto, y este segundo punto tiene tres subpuntos, es discernir el tipo de ataque. Y es aquí donde muchos piensan que todo es demonio. No todo lo que duele es demoníaco, hermano. A veces es necesario un paracetamol nada más para que le pase el dolor. Y no todo lo que incomoda es persecución. Entonces hay tres escenarios que tenemos que considerar nosotros, y es ahí donde entra el discernimiento. Primeramente, el primer punto es la oposición espiritual directa. Oposición espiritual directa. Segundo punto es el proceso de formación. Y el tercer punto es puertas abiertas. Entonces vamos con el primero, oposición espiritual directa. Lo voy a tocar rápido porque, mi Dios, cómo avanza la hora. Esto sucede cuando hay una oposición espiritual directa. Es cuando usted y yo decidimos, quizás un ejemplo, acercarnos a Dios.
Quizás usted cuando no venía a la iglesia y no buscaba de Dios, no pasaba nada en su vida, normal, estaba todo transcurría normal, los problemas tradicionales normal que cualquier ser humano atraviesa. No fue más que decidió venir a la iglesia a buscar de Dios. Se levanta primero la familia, ¿cómo? Te vas a hacer fanático y que no sé qué. Después los amigos, estás loco, ya te vas a ir a entregar la plata al pastor. Después ya comienzan, usted antes de venir a la iglesia nunca le dolió una uña. Comenzó a venir a la iglesia que empezó con jaqueca. Ay, me empezó una migraña, que me empezó dolores. Y es así cuando nosotros decidimos restaurar el altar, cuando decidimos orar, cuando decidimos buscar de Dios, hay una oposición de parte del enemigo. Y eso no es solamente a los que vienen por primera vez. Quizás usted ya viene tiempo en la iglesia, está en la casa del Señor. Hace tiempo no pasa nada en su vida porque tampoco busca. Pero en el momento que usted decide buscar y dice, Señor, estoy cansado de lo mismo, estoy cansado de estar en esta posición, voy a asumir mi autoridad y mi posición en Cristo y voy a comenzar a buscar y llenarme de ti. Hermano, prepárese que las luchas van a venir. Me recuerdo, mi hermana me contaba hace unos meses cuando estaba en el antiguo trabajo, porque ella me escribía. Hasta antes que ella decidió volver a la iglesia, todos eran sus amigos. ¿O no? Todos la trataban bien. Que Ari esto, Ari lo otro y qué sé. No fue más que pasó ese domingo que Dios hizo algo en su vida, la libertó, hizo algo tremendo hace unos 6, 7 meses. De ahí en adelante, ese jefe que la amaba, que le hacía un pedestal, la comenzó a odiar. Y le hizo la vida imposible hasta que se salió. Oposición, porque nunca hubo una explicación, porque cambió de la noche a la mañana. Son oposiciones, comienzan a levantarse, puede levantarse personas, puede levantarse algo en tu vida, puede venir confusión, puede venir desánimo. Nunca fuiste una persona apagada ni triste y de la nada no tenés aliento de nada. O estás confundido. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios esto? O tentación intensificada. Porque no le culpemos a Dios de la tentación, porque dice que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado, sino que por nuestra concupiscencia somos tentados. Entonces, gracias a raíz de nuestra concupiscencia viene una tentación intensificada por parte del enemigo, porque el enemigo sabe dónde atacar. El enemigo no da tiros al aire a ver si acierta. El enemigo va directo a tu debilidad. El enemigo va a ir directo a tu debilidad. Y él es paciente, hermano. Algo que nosotros como cristianos no lo somos, el diablo sí lo es. Es paciente. Él se toma su tiempo, se toma su café, se sienta, ya sembró la semillita. Y sabe que es bíblico porque dice, cuando habla la parábola del trigo y la cizaña, dice que por la noche vino y fue sembrado la cizaña. Él viene cuando nadie lo ve. O viene así sutilmente y siembra y se va. No necesita hacer más nada, ya sembró la semilla. Ya sembró la discordia entre familia, ya sembró la discordia entre papá e hijo. Ya sembró el odio entre hermanos. Ya sembró la envidia en la iglesia. Ya sembró la murmuración. Entonces, tranquilo, él ya sembró. Entonces comienza a haber conflictos inesperados también. Quizás usted nunca tuvo problemas con su pareja y de la nada empiezan a pelear por todo y por nada. Tenemos que aprender a discernir eso. El enemigo no ataca lo que ya controla, ataca lo que está sin bajo su control. Entonces ahí la palabra nos manda algo, Santiago 4:7. Cuando hay oposición espiritual, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Para que el diablo huya, hermano, primero usted y yo tenemos que someternos a Dios. Y una vez sometidos a Dios,
y haciendo lo que dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a resistir y el diablo va a huir. No intente luchar usted por su fuerza porque va a perder. No intente hacerlo a su manera. Por eso habla de sujeción, de sometimiento a Dios, a su palabra. Porque cuando sometemos a Él, quiere decir que nuestra vida está gobernada por Él. Mis decisiones están gobernadas por Él. Lo que yo hago está gobernado y direccionado por Dios. Amén. Mi Dios, cómo avanza la hora. Un ejemplo bíblico es Daniel cuando comienza a orar y hubo resistencia espiritual por 21 días. Eso está en Daniel capítulo 10. Dice que Daniel oró a Dios y 21 días vino la respuesta. Pero cuando llega el ángel le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón y oraste, ya estaba la respuesta. Simplemente que el rey de Persia, el principado, hizo oposición. Siempre va a haber oposición del enemigo cuando usted y yo nos ponemos a la brecha, cuando nosotros nos posicionamos en Cristo. Esa es la oposición espiritual. Amén. Segundo punto, proceso de formación. ¿Por qué es importante el discernimiento? Porque tenemos que entender qué es oposición espiritual, qué es formación, proceso de formación. Un ejemplo bíblico entendible y fácil, José. Fiel, íntegro, pero olvidado por años. Usted no me va a decir, es que el diablo lo tenía zarandeado al pobre. No. Proceso de formación. La prisión no era su castigo, era su formación. No era un castigo, era una formación. Me recuerdo en los años de los 90, hermano, o hasta parte de los 2000, no te podía dar fiebre. ¿En qué pecado estará el hermano, no? Es que verdad, eso sucedía, hermano. Crecí yo, habían algunos legalistas en mi iglesia. No te podías resfriar, ¿qué estarás haciendo en lo oculto, no? Aleluya. Dios reprenda tu vida. Y era así, no te podías enfermar. Y ya estabas endemoniado, ya te hacían endemoniado ya cuando no ibas al culto. Estaba mal faltar al culto. Amén. Pero no los considero endemoniados cuando pasa eso. Amén. Ya no somos así legalistas acá. Entonces, tenemos que entender que el proceso de formación no siempre es algo diabólico, como muchos lo hacen ver. Porque a veces puedes pasar una mala temporada, que es Dios que está trabajando, está formando, y el diablo no tiene nada que ver, hermano. No va a faltar el hermano espiritualoide que va a decir que está mal en su vida, tiene que examinarse, qué está haciendo. No va a faltar, hermano. ¿Y qué nosotros no tenemos que hacer? En humildad uno dice, sí, amén. Nada más. Porque al final de cuentas, uno y Dios sabe la realidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir eso. Algunas temporadas donde sientes presión son Dios dando profundidad a la estructura interna. Entonces hay una diferencia, sí. Cuando viene la opresión es diferente. Vienen desánimo, vienen lucha, vienen momentos de tentación a nuestra vida y Dios no tienta. Entonces no puede estar Dios formándote en tentación. Pero sí, cuando eso produce humildad, dependencia, búsqueda de Dios profunda, entonces entendemos, es Dios formándome. ¿Va entendiendo la diferencia? Cuando es el diablo y cuando es Dios. La palabra dice que el arrepentimiento que viene, la tristeza que viene por parte de Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento. Hay una tristeza que viene de parte de Dios. Pero esa tristeza nos lleva a un arrepentimiento, a reconocer. La tristeza que viene de parte del mundo agarra nuestro orgullo y nos dice, yo me voy de la iglesia porque aquí no me entienden. Sabe que está mal y que está errado lo que está haciendo. Pero el orgullo, antes de escucharlo, prefiero irme. Pero cuando es Dios que está en el misterio, eso nos produce humildad, dependencia y restauración. Entonces nosotros ahí tenemos que entender eso. Amén. Entonces, ¿cómo era? Discierno
resisto, ya se olvidaron, ¿ves? Y permanezco. Discierno, resisto y permanezco. Entonces entendemos, ataque, oposición del enemigo, proceso de formación, y aquí el punto key del asunto: puertas abiertas. Aquí necesitamos honestidad espiritual. No podemos ser, si realmente queremos quitarle la legalidad al diablo, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Porque hay algo importante, hermano. El diablo opera en la legalidad, pero basado en la legalidad que vos le estás dando. El diablo hace todo mal, pero él no puede tocarte sin el permiso de Dios o sin que haya brechas en tu vida. Un ejemplo es Job. Hombre íntegro, pero Dios permitió que lo toque, pero no toca su alma. Entonces hay procesos diferentes. Pero cuando hay puertas abiertas, yo necesito ser sincero. Descuido áreas importantes y las consecuencias llegan. Ya con los Jorge habló algo interesante. No es el punto, pero habló algo interesante. Él decía, solo el tiempo dirá si fue la decisión correcta. Y sí, efectivamente nosotros manejamos dos tipos de voluntades de parte de Dios. Está la voluntad que habla Dios, buena, perfecta y agradable. Y está la voluntad permisiva de parte de Dios. Ok, no es lo que yo quiero para tu vida, pero si es lo que tú quieres, entonces ahí vienen consecuencias. Y yo tengo, por ejemplo, muchos jóvenes entran en relacionamiento de yugo desigual. No tienen la misma fe, no tienen la misma costumbre, no tienen los mismos principios. Pero pastor, se va a convertir, yo tengo fe, usted no tiene fe, yo tengo más fe que usted, pastor. ¿Y qué uno hace? Doso, porque uno no tiene dominio sobre ninguna vida, cada quien. Uno guía conforme la palabra, pero cada quien toma una decisión. Y vienen las consecuencias de esa decisión. Y son las puertas abiertas que uno le da al enemigo. ¿Por qué digo puertas abiertas eso? Porque ya la Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Es decir, no se puede negociar. No lo va a negociar ni conmigo, peor con Dios. Porque yo no puedo autorizar algo que Dios no autoriza. Yo no puedo bendecir algo que Dios maldice. Como también yo no puedo maldecir algo que Dios bendice. Toda la autoridad está en Él. Entonces, cuando abrimos puertas, las consecuencias llegan. Si siembro conflicto en las personas, voy a cosechar distancia de las mismas. Si yo soy una persona problemática y siembro problemas, voy a cosechar problemas y aislamiento, porque las personas, nadie va a querer acercarse a mí. Y cuando abrimos puertas en nuestra vida, tenemos que entender que las consecuencias van a llegar. Y las consecuencias pueden ser nefastas. Porque una cosa es oposición espiritual, pero usted está en el lugar correcto, está con la cobertura de Dios. Es decir, el enemigo hasta cierto punto puede oprimir, puede amedrentar, puede asustarlo de una u otra manera, pero con puertas abiertas o brechas abiertas, lo que está haciendo usted es dándole legalidad al enemigo que entre. Mientras es oposición espiritual, el enemigo se mantiene alrededor. Por eso Primera de Pedro dice que el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él no puede entrar donde no tiene libertad. Él puede rondar, él puede estar así, pero él no va a entrar. Él puede amedrentar, puede asustar, puede venir a zarandear, como dijo Jesús. El diablo os ha pedido para zarandearlo, pero yo he orado para que no os falte fe. Entonces va a haber hasta ahí. Pero hermanos, cuando ya hay puertas abiertas, hay legalidad, el enemigo ya viene directamente y toca. Ya viene directamente y entra a tu vida, a tu matrimonio y a todo lo que tú hagas. Esa es la diferencia de puertas abiertas con oposición espiritual. No es lo mismo.
en puertas abiertas, ya el enemigo tiene total legalidad sobre tu vida. Ya tiene dominio. Se fue la iglesia. Sansón, hemos leído la historia de Sansón recientemente la semana, ¿no? Ungido, consagrado, con llamado, con propósito. ¿Qué hizo toda su vida? Jugó con el pecado, abrió puertas, jugó con la gracia, jugó con el llamado. Soy intocable, tengo propósito, tengo llamado. ¿Cuántas veces no he escuchado, hermanos, yo soy inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? Nunca me voy a morir. Ya conozco a varios que están bajo tierra, hermano. Porque esa es una mentira del diablo. No hay eso de que yo soy inmortal hasta que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Porque si usted no está dispuesto a cumplir el propósito de Dios, Dios levanta a otro. No es lo que Dios hubiese deseado, porque Dios te planeó y te proyectó para eso. Pero la decisión es tuya. ¿Cuántos así no piensan? ¿Cuántos no viven así? Yo era uno de esos. Cuando salí de la iglesia, yo sé que Dios no me va a dejar morir. Y por gracia de Dios estoy aquí, hermano. Pero obtenemos ese pensamiento. Y eso es una mentira del diablo. Es una semillita que él viene y siembra y no necesita más, hermano. Ya la sembró. Puertas abiertas. Esto no se soluciona con reprensión. Es decir, ¿a cuánto no escucho gritar y shabalaba, candalaba y ahí un montón de lengua? Y en pecado. No se soluciona gritando. Esto se soluciona confesando y corrigiendo el pecado. Sansón no perdió por falta de llamado, por falta de unción. Perdió porque él continuó en pecado, ignorando los límites que no hay que atravesar. Eso ocasiona puertas abiertas. Entonces lo único necesario no es cuánto yo grito, cuánto yo reprendo, porque yo puedo reprender al diablo y el diablo se va a reír de mí porque estamos en el mismo equipo, te va a decir. Si tenés la B de Blooming, te va a decir. No es reprender, hermano, es arrepentirse y cerrar la puerta. Es la única forma. Amén. Aún aquí tenemos que declarar: discierno, resisto y permanezco. Tengo que discernir. Pero este punto es muy importante, porque el de la oposición hasta podemos agarrar una posición de victimismo. Es que pobrecito el hermano, la hermana del enemigo lo agarra duro. Pero a veces no hay la honestidad, no hay la humildad de decir: tengo puertas abiertas. Yo no iba a esas liberaciones con mi padre, o cuando iba me quedaba afuera, porque sabía que tenía puertas abiertas. Y había visto en primera plana, no tan solamente leído, había visto cosas que solo uno ve en esas liberaciones. Y vi eso realmente, de que bueno, el demonio se salta si tenés brecha. Yo sabía que si entraba ahí me iba a poseer, hermano. Ese era mi miedo. Yo decía a mi papá: no, yo me quedo acá, yo oro por vos acá de este cuarto. Gloria a Dios que había por lo menos temor. Conozco gente que se va, hermano. Y no es porque Dios no pueda, si uno se arrepiente ahí en ese momento y le pide perdón, Dios te limpia, Dios te purifica y te hace apto. Pero aún así el diablo te lo va a echar en cara. Y es ahí cuando tenemos que estar fuertes en la autoridad, porque si no, lo primero que va a minar es tu ánimo, va a minar tu autoridad. Te va como le daba al chavo, la garrotera, te va a dar la garrotera ahí y chao, pescado. Te fuiste. Entonces, ya para terminar, ¿cómo responder correctamente? Entonces, con el discernimiento, primera cosa, tengo que examinarme a mí mismo
Y esta examinación es con humildad. Hablábamos con las hermanas ayer, la hermana aquí hablaba sobre examinarse. Examinaos, y lo leí en el círculo de oración el jueves, y lo di como devocional el viernes también en el grupo ahí. 2 Corintios 13:5, cuando el apóstol Pablo dice: examinaos si permanecéis en la fe. Entonces, la primera cosa, tengo que examinar mi vida. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, y probaos a vosotros mismos. Entonces, yo tengo que examinarme y ser sincero. Ser sincero y arrepentirme. Segunda cosa, después del arrepentimiento, tengo que revestirme. Tengo que vestirme espiritualmente, no emocionalmente. ¿Cómo logro eso, pastor? Y es lo que hablé un poco el culto ese que hicimos. La armadura de Dios, muchos lo toman como una oración y como un amuleto. Y yo viví mucho eso porque me lo enseñaron de esa manera, hermano. Orá y ponete la armadura de Dios. Todos los días antes de salir de casa, orá y ponete la armadura de Dios. Yo oraba: Señor, me pongo el casco de salvación, me pongo la coraza de justicia, el presto del evangelio, el centro. Y era una oración como que milagrosa, como que ya con esa oración estaba todo bien. Y después vino luz a mi vida. La armadura de Dios no es un amuleto, no es una oración, es un estilo de vida. Yo me visto con la verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Y decido andar en verdad, hablar verdad, declarar verdad, hacer las cosas en verdad, con transparencia. Estilo de vida, justicia. Decido vivir en la justicia de Dios, no en mi justicia. ¿A cuántos trabajadores no quise yo golpear, hermano? Hubo uno que conocí en la fábrica, ahora ya forma parte de mi familia. Pero hubo una vez que yo subí y me tuvieron que agarrar porque lo iba a ir a golpear. Hace ya unos 12 años atrás. ¿Y cómo da la vida vuelta, hermano? Ahora ya es parte de mi familia. ¿Qué iba a pensar yo en ese tiempo? Y estaba sin Dios, yo era en el mundo bajo el dominio de Satanás. Entonces, a lo que voy es, cuando uno está sin Dios, vive en nuestra justicia, ¿correcto? Queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Pero cuando estamos en Dios, tenemos esa armadura. Significa vivir en la verdad, significa vivir en la justicia de Dios, no en la mía. Por eso el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Esperar en la justicia de Dios. El evangelio, las buenas nuevas, nosotros andamos en buenas nuevas, calzado del evangelio de la paz, andamos en buenas nuevas de paz. Es vivir constantemente. Fe es vivir, el escudo de la fe es vivir en fe, no importando las circunstancias, el problema. Mi fe sigue anclada en el Señor. Salvación, palabra. La palabra es la única arma de ataque que tenemos. ¿Y qué hacemos? Si no la conocemos, ¿cómo vamos a atacar, hermano? Entonces es con la palabra que respondemos al enemigo. Es con la palabra que respondemos los ataques. Es por medio de la palabra que yo me fortalezco. Es por medio de la palabra que permanezco firme. Es en la palabra. Por eso el enemigo no quiere que usted sepa la palabra. Y ahora hay muchas formas de poder estudiarla. Ya no hay excusa. Amén. Entonces, primera cosa, examinarme. Segundo, vestirme o revestirme de toda armadura. Pero eso no implica una oración. Eso implica un estilo de vida. El revestimiento es vivir en Cristo. Y tercer punto, permanecer. Estoy revestido, me examino, me revisto y permanezco. Si usted abre Juan 15, vemos a Jesús decir: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y si usted subraya las veces que hay permanecer, permaneceréis. Si no permaneceréis, son 10 veces alrededor que hay. Que Él recalca el punto de permanecer, y que si no permanecemos, no daremos fruto. Entonces el tercer punto es permanecer, hermano. No todo se va a resolver en un día, pero todo se vence permaneciendo firme. Amén. Por eso
comenzamos leyendo en el versículo 10 de Efesios 6, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y terminamos en el versículo 13 diciendo, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y para estar firmes hay que permanecer. Amén. Entonces, conclusión: si estás bajo ataque hoy, primer cosa, no entres en pánico. No es como cuando hay Yixin y todo el mundo quiere salir corriendo. Creo que Roma es la que se paraliza. Creo que ya pasamos algunos Yixin y Roma. Entonces, no entres en pánico. Identifica. Para identificar, ¿qué necesito? Necesito discernimiento. Entonces, con el discernimiento voy a identificar si es oposición. Si es oposición, resisto. Si es formación, aprendo, me sujeto en humildad. Y si es puertas abiertas, corrección, ajustar. Y todo eso con discernimiento. Amén. Póngase de pie. Ya no le voy a dar más vuelta. Gloria al Señor. Entonces, entendiendo todos esos puntos, hermano, y entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. El enemigo usa a las personas también para oponerse, para quitar nuestra paz. Entonces, ore por las personas. Discierna qué es lo que está pasando aquí. Usted va a saber cuándo es normal algunas cosas en su hogar y cuándo no son normales. Yo lo dije, inclusive cuando con Roma nos irritamos el uno al otro porque somos chinches, somos molestosos. Entonces a veces cuando yo voy, la irrito, la molesto. Sabemos cuál es lo normal. Y cuando es al revés también, yo sé cuándo es lo normal, cuándo es ella. Pero también ambos sabemos, identificamos cuándo es el enemigo que viene a querer colocar algo que no es. Y eso es el discernimiento. Aprender a identificar qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal. Yo me conozco, yo sé qué es lo que me irrita, pero si últimamente ando muy irritado, entonces es por algo espiritualmente. Y tengo que aprender a discernir, Señor, ¿qué es esta irritación? ¿O qué es esta incomodidad, Señor? ¿Es mío? ¿Es emocional? ¿Es de parte del enemigo? ¿O es de parte tuya? Y no todo es a la primera vez. Practique. Quizás a la primera vez usted no va ni siquiera a identificar la voz de Dios. Porque la forma de identificar la voz de Dios es conociendo su palabra. Hebreos 1 habla de que antes Dios hablaba por medio de profetas de la antigüedad. Hoy habla por medio de Jesucristo, el cual es la palabra. Entonces, para conocer y discernir la voz de Dios, necesito conocer su palabra. Porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Es decir, usted no va a estar orando, Señor, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar mañana? Llama a tu jefe y dile que estás enfermo. Ok, Señor, amén. ¿Qué dice la palabra? No mintáis. Porque el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces esa voz no es de Dios. Pero ¿cómo yo voy a saber que no es Dios? Porque conozco su palabra y su palabra dice que Él no miente. ¿Entiendes? Por eso dice la verdad os libertará. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Y no es solo para eso, hermano. Para dirección. Para que Dios lo direccione. Para que Dios lo guíe en las decisiones que tome. A veces el enemigo que viene nos dice, no, haz esto. Siento que es de Dios y voy y lo hago. Me ha pasado, hermano.
Por algo lo digo. Son momentos en que aprendemos a madurar en la fe. Va a haber momentos de impulsividad que nos van a buscar a demonios y cazar demonios. Pero cuando maduramos en la palabra entendemos que no todo es demonio. Hay veces que es Dios, hay veces que es el diablo, hay veces que soy yo mismo abriendo puertas para que el diablo entre. Entonces cuando maduramos así, ya no buscamos culpables. Buscamos examinarnos y corregir. Amén. Cierre sus ojos, haga una oración a Dios en base a lo que su palabra de hoy Él nos ha enseñado. Gracias, Señor Papá. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ilumina. Tu palabra, Señor, oh Dios, viene a traer libertad a nosotros. Viene, Señor Padre amado, a guiarnos. Viene a enderezarnos. Gracias porque tu palabra nos enriquece. Gracias porque tu palabra, Señor, nos llena. Gracias porque tu palabra nos confronta. Gracias porque tu palabra nos fortalece. Gracias, Señor, porque es en tu presencia que entendemos todas estas cosas. Gracias, Señor, porque entendemos que estamos bajo ataque, Señor, en todos los niveles, Señor Padre amado. De todos lados, Señor, estamos en ataque. Por eso en esta noche queremos venir a pedirte, Señor, como cuerpo de Cristo, como tu iglesia, Señor, queremos pedir en esta noche discernimiento, Señor, que vengas a darnos discernimiento a cada uno, Señor Padre amado, para que podamos discernir, Señor, las palabras, para que podamos discernir la intención del corazón, para que podamos discernir los espíritus, para que podamos discernir tu voz con la voz del enemigo y con mi propia voz, Señor, oh Dios, que aprenda a conocer, Señor Padre amado, que aprenda, Señor, oh Dios, Padre amado, a discernir, Señor, las situaciones, los tiempos, los momentos, Señor Padre amado, para gloria de tu nombre, Señor, que sea tu Espíritu Santo en tu iglesia trayendo discernimiento, Señor Padre amado. Y para todo aquel que se encuentre en un momento, Señor, de Señor Padre amado, de contraataque, que se encuentre en momentos de oposición espiritual de parte del enemigo, te pido, Señor Padre amado, que lo fortalezca, le des victoria, que pueda permanecer firme, Señor, que pueda discernir, permanecer, oh Dios Padre amado, en tu presencia, Señor, oh Dios Padre. También aquellos que se encuentran en un proceso de formación, oh Dios, que no busquen culpables, que no le echen la culpa al diablo, a los demonios, Señor, sino que podamos discernir que eres tú quien nos está formando, eres tú quien está formando nuestro carácter, eres tú, Señor Padre amado, quien está haciendo en nuestro corazón, Padre amado, la buena obra, Señor, oh Dios Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre amado, si hay puertas abiertas en mi vida, Señor, oh Dios, también queremos orar, Señor, para que haya la humildad, Señor, en mi corazón. Para que haya la humildad en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, Señor. Para reconocer la falta. Para reconocer, oh Dios Padre amado, la legalidad que le hemos dado al diablo. Y para que podamos ser restaurados, Señor, oh Dios Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quitamos, Señor, toda legalidad al diablo esta noche, Señor, oh Dios. De nuestra vida, de nuestra familia. De todo lo que hagamos, Señor, oh Dios Padre Celestial, ya no tiene parte en nosotros, Señor, oh Dios. Porque dice tu palabra que el acta de los decretos que había en contra nuestra, Señor, tú la clavaste en la cruz del Calvario, Señor. Y hoy somos vencedores, Señor. Hoy queremos entender, oh Dios, que estamos bajo ataque, pero que estamos en una posición de victoria, Señor. Entendemos que estamos bajo ataque, entendemos que hay oposición, entendemos que hay proceso de formación, entendemos que hay puertas abiertas, Señor, oh Dios, pero Padre, sobre todo, entendemos que hoy, Señor, no estamos desde una posición de derrota, sino que estamos desde la posición vencedora, Señor.
porque Cristo venció. Porque Cristo venció, Señor. Y como Él venció, nosotros vencemos en Él. Por lo tanto, a partir de hoy vamos a vivir en esa posición, oh Dios. En la posición de victoria, Señor. Y que haya discernimiento en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que esta palabra quede en su corazón. Va a estar en YouTube a más tardar mañana, yo creo. Vuelva a verla si quiere, vuelva a alimentarse. Y quizá me faltó hablar muchas cosas porque es un tema muy vasto, muy amplio. Tan solamente quería darle herramientas básicas para que usted pueda en su día a día, porque este tema es amplio, entendiendo nuestra posición, que estamos en una posición de victoria, de vencedores. No estamos en una posición de derrota ni de derrotado, porque si estamos en Cristo estamos en la victoria, estamos venciendo porque estamos en Él. Amén. Entonces no deje que el enemigo mine su mente. Paso a los anuncios. Esta semana tenemos círculo de oración el jueves 8:30 aquí. Ven a orar. El viernes no va a haber célula normal. ¿Por qué? Porque todos los obreros y todos aquellos que quieran servir en la casa del Señor nos estamos yendo de retiro. Es una convocación, es un retiro. No es como el retiro del año pasado, que fue familiar, que la pasamos bonito. Este es un retiro para llevar palo. Entonces ya vaya preparado, obrero, obrera de la casa del Señor. Va a ser un retiro enfocado a la restauración, a la sanidad y a la consagración a Dios. Amén. Por lo tanto, no va a haber célula allá. Los obreros con los que vamos a ir al retiro, vamos a hacer célula allá, en el local. Pero a los demás hermanos de la iglesia, estén orando para que Dios haga algo en este retiro. Vamos a estar juntos con Toyota, no es solo Honda. Va a estar Toyota, va a venir de Suzuka el diácono Jeremy, también va a estar con nosotros. Los demás hermanos no pudieron estar, pero prepare su corazón. Ayune esta semana. Aquellos que van a ir al retiro, ayunen esta semana. Si pueden varios días, si pueden un día, pero saquen un día de ayuno. Vayan preparando el corazón para lo que Dios va a hacer allá. Que Dios venga a traer una restauración, que Dios venga a traer sanidad, que Dios venga a traer unidad genuina al cuerpo de Cristo. Una cosa es decir somos unidos y otra cosa es realmente vivir la unidad. Alguien me decía sobre un eslogan en Bolivia ahorita que están manejando en casa de oración y también está en el año de unidad allá. Y dice que su eslogan es lo siguiente: o nos unimos o nos hundimos. ¿Y cuánta verdad hay en eso? O nos unimos o nos hundimos. Que Dios haga eso en este retiro. Amén. Que Dios restaure los obreros. Que Dios encienda el fuego en el corazón por servir. ¿Cuántos obreros de la casa de Dios parados no están sirviendo, no quieren servir? Y no es porque no haya dónde servir, es porque no quieren servir. Y tampoco se puede obligar. Pero oramos para que el Señor avive nuevamente el deseo de servir. Entonces contamos con su oración. Amén. Si es posible, hoy me confirman los que van a ir de los obreros. Los que pueden pagar hoy día, los que no hasta el jueves, por favor, porque tengo que hacer el depósito, tengo que hacer algunas cosas esta semana. Eso sería del retiro. Y el domingo estamos acá cultuando al Señor a las 5:30 de la tarde. No falte, venga, traiga un amigo, traiga a alguien para que el Señor pueda hacer algo. Amén. No me olvido de nada. Sí. Mi esposa me dijo que el 25 hay el de mujeres, café de mujeres, creo que está a 3 de la tarde, algo así como 3 de la tarde, se va a confirmar todavía, café de mujeres 3 de la tarde, me imagino que va a acabar hasta las 7, me imagino, 4 horas para ponerse al día ahí y hablar, y estábamos pensando, ayer hablábamos que después de ahí a las 7 de la noche comenzamos con películas, ver películas acá en la iglesia, traes la canchita,
La salchipapa no sale en cuenta, no salió caro, comen mucho. No, estoy bromeando, podemos hacer también salchipapa, ya vemos. Pero aprovechando que tenemos el día, podemos después de las mujeres, podemos ver películas. Estábamos hablando de ver la pasión de Cristo. Entonces ahí vamos a llorar, vamos a moquear. Amén. Sería eso, hermanos, no me olvido de más nada. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, orar una última vez. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás promoviendo, por lo que estás haciendo, Señor. Algo que tenemos claro, Señor Padre Celestial, es que no es por sentimiento, no es por lo que veamos, pero sí por lo que creemos y sabemos, Señor, que tú estás obrando, aunque nuestros ojos no lo vean, aunque no lo sintamos, sabemos que tú estás obrando en lo espiritual, Señor, que tú estás derribando murallas, fortaleza. Estás transformando de adentro hacia afuera, Señor. Yo creo que hay vidas siendo transformadas de adentro hacia afuera en este lugar, Señor. Y sé, Padre amado, que vamos a escuchar aún muchos testimonios de transformación, de restauración en las vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Llévanos en seguridad, llévanos bajo tu protección, danos una semana bendecida, porque yo sé, Padre amado, que el enemigo va a haber oposición espiritual esta semana a raíz de este retiro, Señor, para obreros, porque yo sé que vas a hacer algo tremendo en la vida de los servidores, de los diáconos, de los presbíteros, de los pastores, de los líderes de células que van a estar en aquel lugar, de los líderes de ministerio, Señor, oh Dios, Padre Celestial. Y yo sé, Padre amado, que va a haber oposición, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor, Padre Celestial. Sabemos que estamos en una posición de victoria, Señor. Y yo sé que lo que vamos a ir a buscar y recibir allá, lo vamos a encontrar de parte tuya. Y mucho más de lo que teníamos pensado e imaginado, Señor Padre amado. Son las cosas que tú tienes preparadas, Señor, para aquellos que te buscan. Gracias te damos, te bendecimos, entregamos nuestra semana. Guárdanos de toda acechanza, guárdanos de todo accidente en el trayecto al trabajo, de vuelta del trabajo, en el trabajo mismo. Guárdanos, Señor, de todo. En el nombre de Jesús, guarda a los niños, a los que estudian, a cada uno, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión con el Espíritu Santo. Hoy la iglesia siempre dice, amén. Que Dios te bendiga.